Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar un mensaje. Lo envío a las 3 de la mañana de lunes a viernes. Aquí estamos en la casa de Dios y aquí tenemos servicios todos los domingos a las 1 p.m. y también tenemos estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Y el título de hoy se llama La luz sobrenatural de Cristo Jesús. El Evangelio de Juan nos dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 6 hasta 9. Jesús es la luz descrita aquí. Nos dice que Cristo es la luz del mundo, a fin que todos creyesen por él. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero después leemos: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 5 y el 11. La incredulidad siempre ha entristecido el corazón de Jesús. Cuando nuestro Señor vino al mundo en la carne, Él trajo una luz increíble al mundo. Y el propósito de esa luz era abrir los ojos de los hombres. Pero, a pesar de la asombrosa muestra de luz de Jesús, las Escrituras declaran increíbles ejemplos de la incredulidad en el mismo rostro de la luz. El Evangelio de Juan, capítulo 12, contiene uno de los detalles ejemplos. Jesús estaba en Betania, cenando en el hogar de Lázaro, Marta y María. Ya Cristo había hecho el milagro de levantar a Lázaro de los muertos. Y ahora la gente tenía curiosidad por ver a Jesús. En ese tiempo, el gentío pasaba por el pueblo, caminó a la fiesta de Pascuas de Jerusalén. Ellos querían un vistazo del hombre llamado Mesías y el hombre que había resucitado a Lázaro. En el mismo capítulo encontramos a esta misma gente agitando ramas de palmeras y cantando hosanas a Jesús, mientras entraba a Jerusalén sobre un asno. Ellos estaban viendo el cumplimiento de la profecía que habían escuchado por toda su vida. Alégrate mucho, hija de Sion, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendría, a ti justo y salvador humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un polino, hija de asna. Y eso está en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Finalmente, en el mismo capítulo nos dicen de una gran voz que tronó del cielo mientras el Padre glorificaba su nombre. Jesús se volvió a la asombrada multitud y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 30. Quizás ningún otro capítulo en la Biblia contiene tanta prueba de la deidad de Jesús como vemos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Vemos a un hombre que fue levantado de los muertos por mandato de Jesús. Vemos el cumplimiento visual de una profecía conocida por los siglos por cada israelita. Y escuchamos una voz del cielo
Cada una de estas cosas sucedió ante una enorme multitud de personas religiosas. Dios le había dado a esta gente su ley, su pacto y sus promesas. Pero aún después de ser testigos de estas maravillas, la gente tuvo la audacia de cuestionar a Jesús. Le respondió la gente: nosotros oído de la ley, que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 34. Ellos estaban diciendo: tú dices que vas a ser crucificado, pero nosotros sabemos que el verdadero Mesías viviría para siempre. Luego la gente hizo una pregunta que absolutamente dejó a Jesús atónito. ¿Quién es este Hijo del Hombre? Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 34. Cristo habría quedado incrédulo ante la ceguera del pueblo. De hecho, él ni siquiera trató de contestar su pregunta. En vez de eso, él les advirtió: andad entre tanto que tienes luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz. El Evangelio de Juan, capítulo 12, los versículos 35 y el 36. Tenemos que considerar la seriedad de la declaración de Jesús aquí. Él le había revelado a este pueblo su brazo fuerte. Él había hecho milagros ante ellos. Él les había dado el buen reporte, profetizado por Atalabas desde Zacarías hasta Isaías. Pero aún así ellos no creían en él. La luz había alumbrado en su oscuridad, pero sus mentes oscurecidas no la comprendieron. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Palabra griega para comprender significa agarrar, echar mano, poseer la verdad que produce vida y poder. A esta gente se le había dado una verdad transformadora, pero ellos no lo agarraron o escucharon mano de ella. Ellos no comprendieron la verdad de Cristo, porque ellos no buscaron poseerla. Estas cosas habló Jesús y se le fue, y se lo ocultó de ellos. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 36. En este solo verso encontramos la actitud de Dios hacia la incredulidad, ciertamente de cubierta a cubierta. En la Biblia, Dios nunca se compadece o tiene pena de la incredulidad. Y lo mismo es cierto en esta escena. Jesús simplemente se alejó del gentío incrédulo. Como resultado, esa gente saldría a Jerusalén en tinieblas porque ellos no caminaron en la luz que le fue dada. No había más esperanza de luz para ellos por su incredulidad. Andar entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 35. Las tinieblas aquí significa ceguera espiritual, confusión, pérdida de claridad, oscuridad. Día a día una nube de incertidumbre se poseaba sobre esta gente. La confusión influenciaría todos los asuntos de su vida. Con el tiempo los envolvería tontamente. Su fin sería un corazón de oscuridad. Ciertamente Dios ha revelado a su pueblo hoy lo que los ojos de aquellos judíos no vieron,
Nosotros no solos conocemos de la Escritura, sino por experiencia que Dios ha preparado grandes cosas para aquellos que le aman, perdón. Nos fue dado al Nuevo Testamento para instruirlos en esto, y nos fue dado al Espíritu Santo para enseñarnos de la misma manera. Nosotros tenemos mejores promesas para que podamos tomar parte de su naturaleza divina. También hemos recibido maestros, pastores, evangelistas y profetas ungidos que inundan nuestros corazones y mentes con esa luz. Nos sumergen en la verdad, nos llena de gloriosas promesas y nos recuerdan la fidelidad de Dios para liberarnos una y otra vez. Te pregunto, con todas estas bendiciones maravillosas, ¿cómo es posible que haya nubes de oscuridad sobre nosotros? Usualmente, cuando pensamos en oscuridad espiritual, pensamos en ateos o pensamos en pecadores hastiados y saciados caminando a tiendas en triste y vacío. Es cierto, el pecado es la tierra de tinieblas y el diablo es el príncipe de esas tinieblas. El apóstol Pablo habla de las obras infructuosas de las tinieblas, pero esa no es la clase de tinieblas que Jesús describe aquí. En Juan capítulo 12, nuestras tinieblas son una nube de confusión, un espíritu de ceguera en decisión, un abatamiento de espíritu. Y esta advertencia a la gente incrédula, ni a apostatas. Él no dice directamente a los hermanos santos. Él está hablando de un estado de oscuridad que viene sobre cristianos quienes se niegan a mezclar la palabra que escuchan con fe. Ellos discutían agradar, abrazar y caminar en luz que les fue dada. Y un día despertarán y se dan cuenta. Ya Dios no me habla. Me pregunto, ¿cuántos cristianos están en una nube de confusión? Esto te describe. Quizás tus oraciones no son contestadas. Estás deprimido constantemente. Enfrentas cosas en tu vida que no puedes explicar. Estás desilusionado con tus circunstancias y con la gente. Y continuamente dudas de ti mismo. Eres plagado con interrogantes y constantemente examinas tu corazón para ver dónde fallaste. Sientes melancolía, desesperación, indecisión y puedes sacudirlo. Puede que seas un creyente maduro. Por años te has sentado bajo una predicación del Evangelio puro, pero ahora dudas de ti mismo y te sientes inadecuado. No sientes el gozo del Señor como una vez lo sentiste. Así que ahora te preguntas si el Señor tiene una controversia contigo. Esta es la oscuridad que Jesús advierte que vendrá sobre nosotros. Si no aprovechamos y caminamos en la luz que hemos recibido, déjame preguntarte, ¿confías en sus promesas? ¿Abarca su preciosa palabra? ¿Va a la ofensiva contra Satanás con la palabra que escuchaste predicar? ¿O ignoraste las fidelidades pasadas del Señor hacia ti? ¿No confías que Él está contigo y en control de todo lo que tiene que ver con tu vida?
Si es así, entonces has dado la entrada a las tinieblas. Jesús describe a la persona que vive en tinieblas diciendo, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 35. En otras palabras, tal persona ha perdido su camino. Sus pasos están confundidos. Está indeciso en caminar ciego. El profeta Isaías describe a tal persona. Los israelitas habían magnificado la ley de Dios y la hicieron honorable. Pero ellos no se apropiaron de lo que sabían de ella. Dios dijo de ellos, sordos oíd, y vosotros ciegos mirad para ver. ¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo, como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido, y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pistoleado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos. En cárceles son puestos para despojo, y no hay quien libere, despojados, y no hay quien diga restitutud. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atendería y escucharía? Y no hay quien libere, despojados, y no hay quien diga restitutud. ¿Quién de vosotros oiría esto? ¿Quién atendería y escucharía respecto al provenir? Isaías capítulo 42, versículo 18 hasta el 23. ¿Quién entregó a esta gente a tal tiniebla? Isaías nos dice en el próximo versículo, no fue Jehová contra quien pecamos. Isaías 42, versículo 24. ¿Qué pecado cometieron esta gente para que fuesen entregados a tal tiniebla? Fue su incredulidad. Claro y sencillo, Isaías dice que ellos no caminaron en la luz de la palabra que escucharon, no quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramaron sobre él el ardón de su ira. Y fuera de guerra, le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Y le consumó más, no hizo caso. Isaías capítulo 42, versículo 24 y el 25. Y sé cómo se entrar en la nube de tinieblas. Las cosas se ponen confusas. No puedes escuchar una palabra clara de Dios. Tú quieres respuestas rápidas, clamando a Dios. Oh Señor, no estoy viéndote ni oyéndote como antes. Terminas pidiéndole que sea más compasivo, que tenga piedad por tu condición. Pero lo cierto es que el Señor no tiene piedad hacia una incredulidad rotunda. Él se entretice por ella. Él espera que caminemos en la luz que hemos recibido. Debemos confiar en su palabra y echar mano de sus promesas. Solo al regresar a nuestro conocimiento de su palabra y la convicción del Espíritu Santo podremos salir de las tinieblas. ¿Conoces a cristianos que siempre se quejan de cuán estúpidos o inadecuados se sienten? Se menosprecian constantemente, se comparan con aquellos que admiran, pensado, no soy nada como él.
No hay esperanza para mí. Puede que recuerdes la historia en el Antiguo Testamento de los espías israelitas enviados a revisar la tierra prometida. Ellos regresaron diciendo, si es una tierra que fluye leche y miel, pero también está llena de gigantes y ciudades fortificadas. No podemos salir contra esta gente. Comparados con ellos, somos como langostas. Y eso está en el libro de Números, capítulo 13. Ahora, estos hombres no acusaron a Dios. Ellos nunca dijeron, Dios no puede, Él no es lo suficiente fuerte. Ellos no se atrevieron a pronunciar tal incredulidad. En vez de eso, ellos se fijaron en sí mismos, diciendo nosotros no podemos. Somos como pequeños insectos ante nuestros enemigos. Pero esto no es humildad, ni tampoco es un hablar inocente, ni ofensivo. Más bien, a una afrenta a aquel quien es la luz del mundo. Esta luz no manda a creer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. ¿Ves cuando te quejas de tus inhabilidades y debilidades? No estás menospreciándote a ti mismo. Estás menospreciando a tu Señor. ¿Cómo? Te está negando a creer, a caminar en su palabra. Esto es pecar contra la luz y trae tinieblas. Los espías israelitas estaban tan enfocados en sus inhabilidades que estaban listos para darse por vencido. Ellos hasta hablaron de regresar a Egipto. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a sus temores y incredulidad? Y Jehová le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales he hecho en medio de ellos. El libro de Números, capítulo 14, versículo 11. Josué acusó de un pecado en incredulidad. Hoy el Señor hace la misma pregunta a su pueblo que le hizo a Israel. ¿Cuánto vas a creer lo que te prometí? No te dejé, con mi fortaleza vendrá a ti en tus tiempos de debilidad. No debes confiar en la fortaleza de tu carne. Yo te dije que usaría a lo que es débil, lo pobre, lo despreciado de este mundo para confundir a los sabios. Yo soy Jehová, fortaleza eterna, y yo te haré fuerte a través de mi poder por mi espíritu. Así que cuando actuarás en esto, cuando confiarás en lo que te digo. Nosotros pensamos que cuando fallamos en confiar en Dios, en nuestras situaciones diarias, solo nos hacemos daño a nosotros mismos. Pensamos que simplemente estamos perdiendo sus bendiciones, pero esa no es toda la historia. Primeramente, herimos y haremos a nuestro bendito Señor. Y Él nos advierte, si no confías en mí vas a desarrollar un corazón endurecido. Y en el libro de Hebreos, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vinieron mis obras 40 años a causa de lo que cual me disgusté contra esa generación. Y dije siempre, andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Eso está en el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 8 hasta el 11. ¿Qué razón es dada por la cual el pueblo de Dios no pudo entrar en su reposo?
fue por adulterio, codicia o borrachería. No fue solamente a causa de incredulidad aquí. Estaba una nación expuesta a 40 años de milagros, maravillas sobrenaturales, que Dios obró a su favor. Ningún otro pueblo en la tierra fue tan amado, tan tenamente cuidado. Ellos recibieron revelación tras revelación de la bondad y veridad del Señor. Ellos escucharon una palabra fresca, predicada regularmente de Moisés, su profeta, líder. Pero ellos nunca mezclaron esa palabra con fe, por lo tanto, escuchará no les fue de provecho. En medio de todas esas bendiciones, no confiaron que Dios sería fiel. Y a pesar del tiempo, entró la incredulidad. Desde ese momento en adelante, la oscuridad cubrió su peregrinaje en el desierto. Amado, la incredulidad es la raíz detrás de toda dureza de corazón. Hebreos pregunta, ¿y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. En el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 17. La palabra griega para disgustado aquí significa indignación, atrocidad, ira, simplemente la incredulidad de la gente engendró la ira de Dios contra ellos. Además, lo endureció en una espiral continua de incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros, cada día entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos capítulo 3, versículo 12 hasta el 13. La incredulidad es la madre de todos los pecados. Fue el primer pecado cometió en el jardín de Edén. Y esta es la raíz de toda amargura, rebeldía y fragilidad. Por eso Hebreos capítulo 3 está dirigiendo a creyentes. Mirad, hermanos, el escritor concluye con estas escalofriantes palabras. Y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pidieron entrar a la casa de la incredulidad. Hebreos capítulo 3, versículos 18 y el 19. La incredulidad es más peligrosa cuando se le da una voz. Dios le dijo a Israel, ustedes no me creyeron cuando les dije que no tenía nada que temer, que yo pelearía por ustedes. Olvidaste completamente que yo te creí como una criatura y cuidé de ti. Nunca confiaste en mí. Aunque yo salí ante ti y te di una nube para refugiarte del sol ardiente, de fuego de la noche, para alumbrar tu camino y darte consuelo en la noche negra. En vez de esto, diste voz a sus dudas y me defamaste. Y me hiciste por como mentiroso. El libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículos 27 hasta 35. Y Juan repite esta última frase en el Nuevo Testamento, diciendo, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 10. Y hasta aquí termino, mis hermanos, y lo continuamos el próximo día.
Y ahora para los que quieren recibir a Jesús en su corazón, para que puedan recibir la promesa que Dios nos da para vivir por toda la eternidad con Él y para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Repitan conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y para los que se han alejado del camino de Dios y quieren renovar sus votos, lo único que tú tienes que hacer es confesar tu pecado a Él y arrepentirte de todo corazón. Y Él te recibe con los brazos abiertos, porque no quiere que nadie perezca. Y ahora en cejar voy a hacer el Padre Nuestro. Y después del Padre Nuestro, una oración de bendición para su pueblo. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no deje caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora es una oración que Jehová se lo entregó a Moisés cuando estaban en el desierto. Y esto es para la bendición de su pueblo, para cada uno de ustedes. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto termino, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche, un buen amanecer. Y acuérdense de darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.